Miriam, la hermana olvidada de Moisés, desvela un misterio que cambiará la historia. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la ribera del Nilo. Antes de que el sol se asomara por el horizonte y el canto de los pájaros rompiera el silencio, Miriam estaba allí, al borde del agua oscura, mirando la cuna de juncos donde yacía su hermano. Un llanto fuerte resonó en el aire, inusual, lleno de un poder inexplicable. Una corriente de viento fresco sopló, haciendo temblar los juncos como si la misma naturaleza estuviera también observando. El antiguo Egipto, un escenario cargado de tensiones y sombras, era un mundo de dioses y hombres, donde el destino de Israel estaba entrelazado con la vida de un niño. El faraón temía al pueblo de los hebreos, y entre sus pensamientos oscuros, las palabras de un anciano profeta resonaban: un Salvador nacerá y traerá la liberación. Miriam, con su corazón atrapado entre la esperanza y el miedo, sabía que esa noche algo extraordinario estaba por suceder. Los murmuros del pueblo se entremezclaban con el susurro del río. ¿Qué será de él? ¿Por qué lo escondemos? Los pensamientos recorrieron su mente con rapidez, como hojas arrastradas por una tempestad. Entonces, se percató de algo inquietante, una sombra que cruzó su visión. Una figura, en la lejanía, observaba. Hombres ataviados con túnicas oscuras, con ojos que brillaban con una luz siniestra. ¿Quiénes eran? ¿Eran aliados o enemigos venidos a arrebatar el futuro del niño? Las estrellas parecían titilar, cómplices del misterio. La luz lunar reflejaba un brillo en el agua, convirtiendo al Nilo en un espejo tenebroso. Miriam sintió una punzada en el pecho. Miró hacia el niño, a ese hermano cuyo destino tan frágil parecía llenar la noche de promesas y peligros. Sus manos temblaban, sujetando la cuna, como si fuera lo único que le quedaba. ¿Podría haber otra revelación? Tal vez una profecía oculta justo antes de que el futuro de su pueblo se truncara. La tensión se palpaba en el aire, cargada de anhelos y dudas. El silencio se volvió abrumador. Un grito lejano interrumpió sus pensamientos. Miró hacia el horizonte y escuchó el eco de su propio terror, una voz que la llamaba. Un susurro en el viento que prometía respuestas, pero también advertía de peligros inminentes. Miriam sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies, y una sombra mayor se cernía sobre ella. ¿Qué haría? ¿Qué verdad estaba a punto de revelarse en esta noche tan oscura? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conoceros a todos, personas maravillosas que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La voz que la llamaba parecía provenir del mismo latido de la tierra. Un eco antiguo, resonante, que hablaba de ciclos interminables y destinos entrelazados. Miriam, temblando, se adentró un paso más en la orilla. Los ojos de los hombres oscuros eran ventanas a un futuro ominoso, el aire, cargado de inquietud. Estaba impregnado con los miedos y anhelos de su pueblo. La figura más cercana dio un paso adelante, revelando un rostro marcado por la tristeza y el cansancio, como si hubiera caminado por la senda del sufrimiento durante siglos. Miriam se sintió paralizada. No era solo un hombre, era un heraldo de tiempos venideros, portador de un conocimiento que ella no podía comprender del todo. ¿Qué papel jugaría en este vasto drama que parecía escenificarse ante ella? ¿Quién eres?, manifestó Miriam con voz temblorosa, aunque sabía que no debía hablar. El río rugía, como si quisiera tragarse sus palabras. Soy un viajero en esta noche oscura, respondió él, su voz resonando con la gravedad de una profecía. He venido por el niño que reposa en los juncos. Sus ojos centelleaban con una luz interna, iluminando el camino de la historia. El destino de tu pueblo está atado a su vida, y lo que hagas esta noche cambiará el rumbo de todo. La joven se sintió sumida en una encrucijada. La alteza del río reflejaba el terror que surcaba su corazón. Tenía que protegerlo, pero también sabía que había fuerzas más allá de su comprensión en juego. ¿Qué ofreces a cambio de su seguridad?, preguntó Miriam, intentando forjar un pacto en la oscuridad.
¿Qué precio se debe pagar para asegurar su vida y la de nuestro pueblo? El viajero la miró intensamente, y en su mirada había sabiduría milenaria. El precio del cambio es siempre alto, pero no únicamente en oro o bienes. A veces, lo que se requiere es sacrificio. Una decisión que pesarás eternamente. ¿Estás dispuesta a asumirlo? Mientras sus palabras se deslizaban en su mente, la humedad de la noche se convirtió en un sudor frío. Miriam sintió que el peso de una orquesta de antiguos susurros la rodeaba. Tentaciones y dudas pululaban en su mente. Podría sacrificar su propia vida y libertad por el futuro de su pueblo, no había tiempo para la indecisión. La sombra del peligro se acercaba, y el llanto del niño en la cuna resonaba como un llamado hacia el horizonte. ¿Eran esas las notas de un futuro glorioso o la balada de una tragedia inevitable? Miriam respiró profundamente, y con el eco de su decisión flotando en el aire, dio un paso hacia el viajero. Estoy dispuesta a conocer la verdad, afirmó, su voz firme a pesar del miedo que la invadía en ese instante. La sombra oscura se disipó momentáneamente, y una luz sutil iluminó el rostro del viajero. Entonces escucha, y comprende que no solo el niño es importante. La salvación de todo un pueblo será determinada por la fortaleza de quienes lo cuidan. En la libertad y en la esclavitud, el verdadero desafío reside en el corazón. Miriam se sintió llevada por una corriente mayor, como si las fuerzas del universo estuvieran unidas en ese momento. La revelación colisionó en su mente, pero el significado aún permanecía esquivo. ¿Qué implicaba ese sacrificio y qué nuevas verdades venían hacia ella en esta noche estrellada? El silencio volvió a llenar el aire, como si el mundo contuviese el aliento. Miriam, con el corazón palpitante, supo que lo que estaba por suceder sería un eco por el que su pueblo tendría que vivir o morir. La sombra del futuro seguía acechando, pero había un rayo de promesa en su interior, listo para ser liberado aunque a un alto precio. El viento sopló con un susurro sutil, arrastrando consigo el murmullo de los antiguos, mientras Miriam absorbía las palabras del viajero. El río, con su corriente constante, parecía ser el único testigo de su encuentro. La luna, altiva en el firmamento, bañaba la escena con un resplandor plateado, como si la divinidad misma aprobara lo que estaba por suceder. ¿Qué se espera de mí?, preguntó Miriam, el aliento entrecortado. Su mente se llenó de imágenes de futuros posibles, cada uno atrapado en la red del destino. ¿Acaso se trataba solo de la vida de un niño? ¿O de un símbolo más grande, de una esperanza que podría levantarse de las cenizas del sufrimiento? ¿Ves lo que el río guarda?, replicó el viajero, indicando con un gesto el agua oscura que se retorcía a sus pies. Cada gota es un eco de quienes han luchado, de quienes han amado y perdido. Tu pueblo ha sido testigo de injusticias, pero en sus corazones duerme la fuerza para frenarlas. La clave de su liberación puede estar en ti, en decidir qué legarás a las futuras generaciones. Miriam sintió que la angustia se apoderaba de ella nuevamente. Ser la responsable de un cambio, de una liberación, era un peso que jamás había soñado llevar. ¿Y si el precio que pago es demasiado alto? ¿Y si no soy suficiente? El miedo es un muro que se erige para frenar la luz, dijo el viajero con firmeza. El sacrificio no se mide en grandeza, sino en la intención del corazón. Entonces, si quieres que esta noche tenga un significado, primero debes confrontar tus propios miedos, y luego decidir cómo enfrentarás la sombra que avanza. Miriam sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una manifestación de la enorme responsabilidad que caía sobre sus hombros. Le vino a la mente su madre, sus hermanos, su pueblo, la imagen de su hogar invadido por oscuros presagios estremeció su ser. ¿Lo haría por su familia, por su gente? El llanto del niño rompía el silencio, resonando como una promesa de esperanza, incitándola a actuar. ¿Qué debo hacer?, preguntó rápidamente, como si necesitara la respuesta antes de que la tormenta que acercaba pudiera arruinarlo todo. Debes descender hacia el río, le sugirió el viajero con una sonrisa triste. Las aguas te hablarán. Te revelarán el camino que debes tomar y la verdad que buscas. Y recuerda, aunque las corrientes sean oscuras, allí hay luz que esperar sin dudar. Miriam avanzó hacia el borde del río, el frío del agua atrayéndola, una sensación tanto de miedo como de invitación. Con cada paso, la voz en su interior resonaba más intensamente, empujándola hacia ese abismo de descubrimiento y revelación. Una lágrima brotó de sus ojos, no era de tristeza, sino de la certeza de que estaba a punto de desentrañar los misterios que habían perseguido a su pueblo durante generaciones. Cuando el agua tocó sus tobillos, una visión la golpeó con la fuerza de 1000 tormentas.
Vio a los suyos, encadenados, suplicando por la libertad, y sobre ellos, un rayo de luz que atravesaba las nubes de opresión. Pero también vislumbró sombras acechantes, hombres en la penumbra, preparados para destruir cualquier atisbo de rebelión. En ese momento, Miriam supo que la decisión que había tomado estaba más allá de un pacto temporal. Estaba conectada a los hilos de la historia misma. Y entonces, mientras giraba su cabeza para buscar los ojos del viajero, se dio cuenta de que había desaparecido. La única compañía era el ruido del río, y la certeza de que el camino hacia el sacrificio y la salvación había comenzado. Un nuevo rayo de luz brilló en la distancia, como un llamado a lo desconocido. Sin más dudarlo, Miriam se sumergió en el río, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir la convertiría en un faro de esperanza o en una sombra temible. Así comenzó su viaje, una travesía que la llevaría a los confines de su alma, donde la verdad y el sacrificio se entrelazarían como los hilos de un tapiz misterioso. El destino de su pueblo dependía de ello, y, a medida que se adentraba más en la oscuridad del agua, un nuevo eco reverberó en su corazón: la luz siempre espera al final del sacrificio. La corriente del río se volvió un torrente de emociones para Miriam. Las aguas la arropaban, llevándola a un lugar que era tanto familiar como ajeno. La luz que había vislumbrado en su visión se volvía más clara, iluminando una senda dentro de sus pensamientos. En el corazón de la tempestad, cada latido parecía ser un diálogo con lo divino. Cada burbuja de las aguas estaba infundida de historias ancestrales que anhelaban ser contadas. Sumergida en el misterio del río, Miriam dejó que sus sentidos se agudizaran. Frío, murmullo, el palpitar de la vida que fluye, cada elemento la instaba a entender el propósito de su descenso. Y entonces, la visión se desarrolló ante sus ojos cerrados, tan vívida que podía casi sentir el calor de la luz sobre su piel. Vino a ella la imagen de su madre, una mujer fuerte y sabia, que siempre había hablado del futuro con un brillo en sus ojos. El destino no es un camino trazado, sino una serie de decisiones construidas con amor, solía decir. Esa lección resonó en el interior de Miriam, y sintió un destello de claridad. Un gran poder habitaba en la resolución de un corazón decidido. Al abrir los ojos, no estaba en el río solo, era parte de él, parte de la historia. Una hebra entretejida en un tapiz universal. Mientras las corrientes la arrastraban suavemente, Miriam se encontró confrontando visiones menos personales, las caras de aquellos que había conocido, los que sufrían bajo el yugo de opresores. De pronto, sus imágenes se veían desdibujadas por figuras encapuchadas que acechaban en las sombras, sus ojos relampagueando con la avaricia de poder. Los rostros de sus amigos, sus hermanos, también aparecieron, ya marcados por la desesperanza. Esto es solo el principio, murmuró una voz que parecía surgir del mismo río, impregnada de añoranza y desafío. No solo eres el eco del pasado, sino la voz que puede cambiar el futuro. Pero debes saber que más allá de tus visiones, está la oscura verdad del sacrificio. Miriam sintió el pánico correr por sus venas. ¿Sacrificio? ¿Qué precio debo pagar? La incertidumbre se aferraba a su pecho, proyectando sombras de temor sobre su luz interior. La libertad no es simplemente un regalo, dijo el río, cada palabra fluyendo como un susurro. Es un fruto de la lucha y de las decisiones valientes. Dentro de ti hay una chispa que puede encender la fe de tu pueblo, pero debes estar dispuesta a enfrentar la tormenta. La imagen de su hermano mayor, Moisés, le vino a la mente. Un niño con una varita en la mano, guardando secretos sobre su potencial, sus anhelos por un camino distinto. Miriam había visto el fuego en sus ojos cuando hablaban de libertades imperecederas. ¿Seré yo el puente que conecte nuestros destinos?, se preguntó al volver a sumergirse. El agua la envolvía, y en un instante de claridad, comprendió que la luz que tanto anhelaba no podía existir sin la oscura sombra del sacrificio que la precedía. Las decisiones que había de tomar serían opuestas a sus deseos más profundos, pero constituirían la esencia de su camino. Así, dentro de la corriente, un nuevo eco vibró en su corazón. No era solo un llamado a la lucha, sino una invitación a descubrir la fuerza que habita en el amor y el sacrificio, iluminando cada rincón de la oscuridad. Pero antes de que pudiera exhalar su respuesta, la oscuridad del agua la absorbió con fuerza, llevándola más profundo, más allá de su comprensión. ¿Qué debería hacer ahora?, pensó, sintiendo que un nuevo velo se levantaba, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. Una decisión se alzaba como un rayo en el cielo. Ella no solo sería testigo, sino protagonista de un destino que temía y deseaba a la vez.
Mientras Miriam se dejaba llevar por la corriente, el silencio dentro de ella se llenó de ecos de antiguas profecías y voces susurrantes que parecían salir de las profundidades mismas del agua. La sensación de pérdida y anhelo pesaba cada vez más en sus hombros, como si el río estuviera cargando no solo su ser, sino también los lamentos de quienes habían sufrido antes que ella. «Porque yo», musitó en un acto de vulnerabilidad, sintiendo que cada palabra se perdía en el murmullo del torrente. Sin embargo, el río le ofreció una respuesta entusiasta pero suave. «Porque has nacido con el don de ser vista, de escuchar más allá de las palabras, de sentir la búsqueda de tu gente. Eres el hilo que teje un destino mayor». El agua la llevó a un lugar donde la luz y la oscuridad danzaban en un abrazo inquietante. Allí, vislumbró una escena que la heló, un campo de batalla, hombres y mujeres enfrentándose contra sombras. La inminente tragedia la inundó de emociones encontradas, y Miriam sintió como su propio corazón se agitaba al compás de los conflictos ajenos. Ese lugar era un ciclo eterno de dolor y lucha, y lo conocía bien. Su pueblo estaba atrapado en un laberinto de sufrimiento, atormentado por la tiranía de aquellos que no conocían la compasión. La imagen de Moisés regresó, más intensa que antes. Lo visualizó elevando sus manos, y en su rostro había tanto miedo como determinación. El futuro es incierto, le pareció escuchar, aunque su hermano no estuviera presente. No todo será como lo soñamos. Pero tienes que decidir si alzarás la voz o permanecerás en la sombra. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra. ¿Debería ser yo la que se pronuncie? ¿Seré capaz de reunir a mi pueblo? Sentía que las palabras se anudaban en su garganta. Miriam sabía que su voz podría ser la diferencia, un faro de esperanza para aquellos quien el miedo había mantenido en silencio por tanto tiempo. La carga parecía abrumadora, pero el río, como un viejo amigo, le prometía que la valentía florecería en momentos de adversidad. Las decisiones te delinean, continuó la corriente. Cada paso que tomes influenciará no solo tu vida, sino el destino de tu gente. Recuerda las lecciones pasadas, los sacrificios de aquellos que lucharon por su verdad. No estás sola en esta lucha. Un torrente de imágenes llenó su mente, las historias de sus antepasados, sus sacrificios, las súplicas de sus padres por un futuro mejor. La memoria colectiva de su pueblo resonaba en cada vena de su cuerpo. Se dio cuenta de que cada dolor, cada sacrificio, constituía los ladrillos de un legado que aguardaba ser honrado. ¿Qué es lo que debo hacer?, se preguntó una vez más, pero esta vez, el eco no buscaba respuesta en la incertidumbre, sino en la resolución. La luz comenzó a descender de nuevo sobre ella, y en medio de la tormenta, un nuevo camino se abría ante su vista. La única verdad que las sombras no podían consumir era el deseo ardiente de libertad que resonaba en su pecho. Entonces, en el instante en que su miedo se transformó en coraje, las aguas comenzaron a cambiar, conduciéndola hacia un lugar desconocido, pero lleno de promesas. Con cada latido, la certeza crecía, estaba llamada a ser la voz que su pueblo anhelaba, a sostener con firmeza la antorcha en la oscura batalla que se avecinaba. Y justo cuando la luz de su visión se hacía más brillante, un sabor amargo se asomó en su lengua. Un nuevo misterio comenzó a desvelarse, un secreto que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda una nación. ¿El sacrificio será más grande de lo que imagino?, se preguntó, sintiendo una inquietud que amenazaba con desbordar su determinación. La respuesta se ocultaba entre las sombras de su futuro, una sombra que no podía huir ni ignorar, que la comprometía a enfrentar no solo su destino, sino a desafiar el ciclo de sufrimiento que había ensombrecido a su pueblo durante demasiado tiempo. Las aguas finalmente la depositaron en una orilla abrupta, rodeada de altos juncos que susurraban con el viento. Miriam sintió el frescor de la tierra bajo sus pies, un alivio momentáneo que realzó la pulsante inquietud en su pecho. Luchando contra la confusión que la inundaba, comprendió que el río no solo le había presentado visiones, también le había brindado un llamado. Un llamado que ahora le susurraba en cada hoja que hacía eco a su paso. Con cada paso que daba al alejarse del río, la determinación comenzaba a hacerse más fuerte, incluso si la incertidumbre continuaba aferrándose a su corazón. En lo profundo de su ser, una chispa de esperanza se encendía. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos regresaban al sacrificio que podría estar a la vuelta de la esquina, la pregunta persistía. ¿Qué estaba dispuesta a dejar atrás por su pueblo? Las palabras de la corriente resonaban en su mente como un mantra: las decisiones te delinean. Mientras Miriam caminaba, la atmósfera se tornó más pesada, como si un velo sombrío cubriera la esperanza latente. La tarde se teñía de rojo y dorado, y con ello,
Las sombras comenzaron a aparecer de forma más pronunciada en el horizonte. A medida que se acercaba a su hogar, era consciente de la realidad que la rodeaba. Su pueblo había sido sumido en el miedo, atados a cadenas invisibles que parecían infundir terror en sus corazones. Al llegar a la aldea, el murmullo del miedo se hacía más evidente. La gente se movía con cautela, y las miradas que cruzaban eran reflejos de desconfianza y desasosiego. Pero también había una chispa de resistencia, un silencio decidido que parecía esperar a ser invocado. Miriam se sintió atraída por este sentimiento colectivo como una polilla hacia la luz, comprendiendo que no solo su voz, sino la de todos ellos, tendría que alzarse. ¿Qué sabré yo de liderazgo?, se cuestionó, sintiendo una creciente presión a su alrededor, como si el destino de su pueblo gravitara entre sus manos. En ese momento, un eco de la providencia le atravesó el alma, despertando profundo conocimiento ancestral. La figura de su madre se apareció ante ella, no en forma de visión, sino en una memoria clara y ardiente. Las historias que ella misma solía contarles alrededor de la hoguera, historias de heroísmo y de fe, de mujeres y hombres que desafiaron adversidades inimaginables por el bienestar de su comunidad. Las palabras tienen poder, le susurró su madre, aunque solo fuese en el rincón más profundo de su consciencia. Lo que digas puede desencadenar el cambio. Nunca subestimes tu voz. Con ese pensamiento, el peso en su pecho se transformó en una energía invaluable, digna de ser canalizada hacia algo grande. Miriam reunió valor y se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde los rostros se volvían hacia ella. Había un silencio expectante en el aire, como el instante justo antes de la tormenta. Le invadió una mezcla de miedo y determinación, y a pesar de la incertidumbre que la acompañaba, supo que no podía regresar a la inacción. Respira. Con esta simple acción, se sintió a la vez pequeña y grande. Justo cuando se preparaba para hablar, un susurro de viento recorrió su mente, trayendo consigo una nueva revelación. En la distancia, había visto algo que antes no había notado, un altar antiguo, cubierto de cenizas, con piedras que parecían relucir levemente bajo el crepúsculo. Un altar que una vez fue un sitio sagrado, ahora abandonado. Un lugar donde se hacían sacrificios, donde sus ancestros ofrecían plegarias por un futuro justo. El corazón de Miriam se aceleró. ¿Podría aquello ser parte de la respuesta que había estado buscando? Su intuición le decía que volver a consagrar ese altar podría ser el primer paso hacia la liberación de su pueblo, el punto de partida para que las voces olvidadas se levantaran una vez más. Pero, ¿podría realmente reunir a su gente para un acto tan significativo, tan profundamente espiritual? Las dudas comenzaban a asomar nuevamente, pero esta vez estaban acompañadas de una nueva sensación de urgencia. Se encontraría en medio de un ritual de renovación, un llamado a la fe que podría despertar el espíritu dormido en su sociedad. Entonces Miriam miró al horizonte, el cielo envolviendo el mundo en un azul intenso salpicado de estrellas que despertaban. Mientras la aprehensión se transformaba en certeza, se preguntó si lo que estaba a punto de proponer sería lo suficientemente fuerte para romper con la oscuridad. La revelación de la noche se cernía sobre ella, su sacrificio y su lucha estaban a la vista, pero lo desconocido siempre acechando, envolviendo su camino de misterios aún no revelados. ¿Sería suficiente su voz, su decisión, para cambiar la historia? Mientras la noche se desplegaba como un manto estrellado sobre la aldea, la mente de Miriam giraba en un torbellino de pensamientos. El susurro del viento a su alrededor traía consigo ecos ancestrales, y cada estrella brillando en el firmamento le recordaba las promesas de los antiguos. No solo buscaban la libertad, sino un sentido renovado de identidad, un regreso a las raíces que habían prosperado en el pasado. Consciente del altar olvidado, una imagen le vino a la mente, el fuego ardiendo, las ofrendas entregadas con fe y fervor. ¿Puede una llama ser avivada?, se preguntó. La chispa de la fe siempre había vivido en su pueblo, esperando el momento propicio para resurgir. Ese momento estaba cerca, pleno de significado, pero también de riesgo. Cada palabra y cada acto la llevarían ellos a un destino desconocido. El poder de convocar a su gente, de encender su espíritu, se volvía cada vez más claro. Miriam se organizó mentalmente, preguntándose cómo podría reunirlas, cómo podría invocarlas a responder a su llamado. Miró a su alrededor y vio lo que había sido alguna vez un bullicioso refugio de alegrías compartidas y sueños por realizar, marcado ahora por el silencio del desánimo. La luz de la luna brillaba sobre las casas de barro, cada una con sus propias historias pero unidas en la desesperanza. Caminando por las calles, se encontró con rostros familiares, pintados de preocupación.
Un grupo de mujeres la miraba desde el umbral de una casa, sus ojos llenos de expectativa y miedo. Miriam intuía que también ellas sentían el eco del llamado. Llegó la hora de recordar, les dijo, su voz resonando con la fuerza de la convicción. Hoy, nuestros pensamientos y nuestros corazones deben unirse. Debemos ir al altar, donde nuestros ancestros nos dejaron un legado de esperanza. Es allí donde recuperaremos nuestra voz. Las mujeres se miraron entre sí, parpadeando ante la fuerza de su invitación, sintiendo la pulsación del propósito en el aire. Sin embargo, la sombra de las dudas aún persistía. ¿Sería suficiente el deseo de un retorno sagrado para romper las cadenas que oprimían su espíritu? ¿Y qué antiguo ritual podrían ofrecer que transformara su vulnerabilidad en fortaleza concreta? Mientras el grupo comenzaba a sentir, Miriam sintió que el viento soplaba con algo más que brisas suaves. Era la promesa de lo desconocido, portadora de ambas oportunidades y miedos. Desviándose para ver el altar a la distancia, Miriam no pudo evitar que un nuevo tipo de aprehensión la invadiera. Necesitaban, no solo de fe, sino del entendimiento de lo que había ocurrido en los días oscuros que habían fracturado sus corazones. Las sombras del pasado no pueden ser ignoradas, musitó para sí misma en medio de sus reflexiones. ¿Un sacrificio de lo que habían sido podría ser suficiente para atraer la gracia y el favor de sus dioses? Cuando se hizo de noche, Miriam sintió que una historia olvidada se atesoraba en su interior. Era un relicario de luchas pasadas, decayendo y levantándose, pero lo más importante, la lección de que incluso los titanes del pasado habían necesitado la unión y el apoyo de sus comunidades. El altar no era solo un símbolo, era un reflejo de su lucha colectiva. Miriam reunió un grupo de hombres y mujeres de la aldea, reuniéndolos en la plaza central. Las llamas de un fuego pequeño comenzaron a bailar en su pecho mientras compartía su visión, pero una voz interior la detuvo. ¿Qué precio tendrá la fe en estos tiempos oscuros? En ese instante, la idea de una profecía se formaba en su mente, una que prometía revelar secretos ocultos mientras su pueblo recuperaba su dignidad. Pero, ¿sería capaz de aceptarla? Mientras la luna iluminaba su camino, el susurro del pasado le cautivaba. Las decisiones son el hilo que teje el destino. La comunidad escuchaba, y Miriam se sintió por primera vez atrapada entre los ecos de su valor y los miedos que amenazaban con desbordar el fuego recién encendido. A medida que el altar se acercaba, una revelación le atravesó como un rayo. No solo estaba llamada a liderar, sino a desentrañar un enigma que podría cambiar todo. ¿Qué misterios guardaba el altar, y qué sacrificios había que enfrentar antes de que algún día la libertad florezca? El eco de su propio sacrificio comenzaba a hacer eco en su alma. Las primeras luces del alba comenzaron a disipar la oscuridad de la noche, trayendo consigo un nuevo día lleno de incertidumbres. Miriam, aún envuelta en la bruma de la revelación nocturna, se dirigió con paso firme hacia el altar ancestral. Sintió que su corazón latía al compás de las historias que rodeaban ese lugar, historias de sacrificios, promesas y esperanzas. Mientras avanzaba, su mente se aferraba a la imagen de los rostros que había visto anoche, cada uno marcado por la lucha y la resistencia, pero también por un anhelo profundo de renacer. Antes de llegar al altar, se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras inhalaba la esencia de la tierra, el canto del día que despuntaba. En ese instante, una voz interna resonó con claridad: los antiguos saben, y el antiguo debe ser honrado. ¿Podrían ellos ayudarla a desentrañar la profecía que se escondía en las sombras? ¿Cuáles serían las ofrendas necesarias para que el fuego del pasado reviviera en su pueblo? Al abrir los ojos, un nuevo sentido de dirección se presentó ante ella. En su corazón, comprendió que el tiempo no era solo para recordar, sino para actuar. Debemos ofrecer nuestras historias, nuestras penas, nuestras esperanzas. Cada relato será un ladrillo que construya el nuevo camino, murmuró para sí misma. Sintiendo la energía de la resolución fluyendo a través de ella, al llegar al altar, lo examina con cuidado. La piedra desgastada llevaba la marca de los siglos, llena de hendiduras y cicatrices que contaban un relato más antiguo que el tiempo. Levantó la mirada al cielo, sintiendo el peso de la expectación. Dioses de nuestros antepasados, imploró en voz baja, venid y escuchad nuestras súplicas. Hoy ofrecemos lo que somos, en unidad y fe, para que esta llama sea avivada. Mientras las primeras luces del sol brillaban sobre el altar, Miriam empezó a convocar a su gente. Una a una, las voces de los que se habían sumado a su llamado comenzaron a elevarse, resonando con cada historia compartida, el dolor y la esperanza entrelazándose como una delicada tela. Cada palabra calmaba esas dudas que antes parecían inquebrantables,
tejiendo una red de interconexión y poder colectivo, pero en medio de este crescendo de emociones, una sombra se presentó entre ellos. Simón, el escéptico, quien siempre había cuestionado las creencias de la comunidad, se adelantó, mirando a Miriam con desdén. ¿Acaso crees que este ritual cambiará nuestras vidas?, cuestionó, su voz cargada de burla. Las estrellas nunca han hecho nada por nosotros. La fe es un susurro en el viento, un eco vacío, con un resplandor en sus ojos. Miriam sintió como la fe, aunque frágil, se manifestaba en su interior. No podía permitir que el desánimo de uno apagara el incipiente fuego del pueblo. Simón, la historia nos enseña que el camino hacia la libertad no es un sendero sólido, sino una serie de pasos inciertos. Cada sacrificio y cada oración nos acercan más a lo que buscamos, replicó, su voz firme y decidida. La comunidad, inspirada por su convicción, empezó a cantar, cada nota una reverberación hacia el cosmos. Observó cómo los ojos de Simón eran tocados por la luz del altar, que chisporroteaba en respuesta a la fe ardiente de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, Miriam no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de ella. La duda y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio, el dolor del pasado siempre acechaba, recordándoles que el verdadero camino hacia la gracia requeriría más que solo fe. Mientras el sol alcanzaba su cenit, un fuego comenzó a danzar y a elevarse por encima del altar. Con cada llamón que surgía, sentía más que un compromiso renovado, era un llamado a las profundidades de su ser. Podría ser que el altar guardara un secreto aún más profundo, un misterio que tendría que desvelar a través de sacrificios que aún no se habían concebido. Esta ofrenda es solo el comienzo, pensó Miriam, mientras se preparaba para enfrentar no solo las sombras de su pasado, sino también las de su futuro y el de su pueblo. Frágil pero inquebrantable, la llama de la aldea crecía, pero los sacrificios que aún debían hacerse se cernían sobre ella como nubes oscuras. ¿Qué más se requeriría para que sus rezos no solo fueran ecos en el viento, sino el canto de su liberación? La incertidumbre reinaba en su corazón, mientras la comunidad continuaba en su ritual, sin saber que la revelación de la profecía era solo el hilo de una trama mucho más compleja, lista para desplegarse. A medida que el fuego crecía, los vientos comenzaron a soplar más intensamente, llevando consigo las notas del canto hacia lo alto. Cada melodía se sentía como un hilo invisible que los unía, tejían un lazo entre el pueblo y el cielo, pero la inquietud seguía anidando en el fondo del alma de Miriam. La visión de la noche anterior la visitó aún más fuerte, susurrándole promesas de revelaciones y pruebas que tendrían que ser enfrentadas. La brisa ahora cargaba un ligero presagio. Los rostros de quienes la rodeaban eran una sinfonía de emociones, además de esperanza. Se advertía la carga de lo acumulado por siglos, miedos, traiciones, y la ruina de sueños desvanecidos. Miriam sabía que cada uno de esos corazones podía ser un pilar en la construcción de lo nuevo, pero también una piedra en el camino si no se trabajaba adecuadamente. Cada voz cuenta, pensó. Y cada vida tiene su peso. No podemos ignorar lo que aún está sin resolver. La idea de ofrendar sus historias iba más allá de lo físico, significaba darle espacio a sus verdades ocultas, a sus anhelos reprimidos. Sin embargo, el rostro ceñudo de Simón apareció de nuevo en su mente. Su escéptica atmósfera podría ser contagiosa, amenazando con apagar la luz que comenzaba a encender en sus corazones. El fuego chilló, como si reclamara su atención, y Miriam se dio cuenta de que el altar no era solo un lugar de sacrificios, sino un espejo que reflejaba la dualidad de la vida, el sufrimiento y el júbilo en constante danza. Con el corazón apretado, dio un paso al frente y, aunque su voz temblaba, se dirigió a la multitud. Mis hermanos y hermanas, hay más que historias individuales en nuestras voces. Nuestras historias están entrelazadas, tejidas en un tapiz que el tiempo no ha podido deshacer. Es tiempo de compartir no solo los momentos de alegría, sino también las cicatrices que nos definen, proclamó. La comunidad guardó silencio, mirándola con una mezcla de curiosidad y temor. Algunos asintieron, mientras otros dudaban. Entonces, Miriam decidió que era su turno de dar un paso hacia lo vulnerable. Hoy me ofrendo a ustedes, dijo, alzando las manos hacia el altar, no por mí, sino por lo que llevamos dentro. Dejo atrás mis miedos, mis anhelos no dichos, para que la llama de nuestra historia se avive. Entre murmullos de sorpresa, levantó una pequeña bolsa que había llevado con ella. Con un temblor, sacó un collar familiar, una pieza que su madre siempre le había regalado en tiempos de desasosiego.
Esto es una parte de mí, de lo que perdí, explicó mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Pero hoy lo ofrezco, porque desean restaurar lo que fue arrebatado. Era una entrega simbólica que buscaba romper el silencio y abrirse al dolor compartido de su comunidad. En ese instante, un resplandor de luz brotó del fuego, iluminando los rostros de los presentes y agitando sus corazones. Algunas personas comenzaron a avanzar, un gesto que luego se convirtió en un torrente de confesiones, fragmentos de su vida que había sido ocultos, que guardaban como un secreto oscuro. Era un intercambio íntimo, y con cada historia ofrecida, el fuego del altar danzaba más alto. Un eco vibrante que respondía a sus verdades. Simón, parado al margen, sintió como su corazón se sacudía inesperadamente. ¿Qué poder poseía el compartir? Mientras escuchaba a sus hermanos y hermanas, su cínica postura comenzaba a desmoronarse. Como hice las cenizas de la incredulidad, comenzó a brotar una pregunta profunda en su interior. ¿Era la fe realmente solo un eco vacío? Sin embargo, Miriam no podía ignorar el creciente murmullo de confusión que se sentía en el aire. La luz del fuego había revelado algo más, un deseo insaciable de respuestas que resonaba en cada palabra. Y la certeza, aunque frágil, de que esto era solo el inicio de una nueva fase de su viaje, donde las historias revelarían secretos aún inexplorados. ¿Qué es lo que el altar quiere decirnos más allá de nuestra entrega?, se preguntó. Mientras el fuego se avivaba y las confesiones fervientes llenaban el aire pesado de la revelación también microoperaba en su espíritu. Los ecos de lo anterior resonaban en su ser, aumentando una pregunta inquietante. ¿Podría haber algo en sus historias que altere el destino del pueblo y, quizás, el mismo tejido del tiempo? ¿Serían sus ofrendas solo una puerta hacia el camino de esperanza o un umbral hacia un posible caos? Esa incertidumbre se quedó ahí, en lo más profundo de su ser, mientras la comunidad continuaba en su desconcertante ritual de entrega, solo para verse finalmente ante el umbral de la transfiguración. Nadie podía predecir lo que vendría después. Mientras las llamas crepitaban y la vibrante energía de las confesiones se fusionaba en el aire como un canto incesante, Miriam se sintió transportada, como si el fuego no solo ardiera en el altar, sino que también palpitara en el centro de sus corazones. Las palabras de cada hombre y mujer resonaban, construyendo una atmósfera de unidad, entrelazando las historias de dolor y anhelo en un tapiz vivo de esperanza renacida. Con cada oferta, el pasado, en su cruda realidad, era abrazado, liberando las ataduras invisibles que habían limitado sus vidas. Sin embargo, justo cuando la energía alcanzaba su cúspide, Miriam sintió que una sombra se cernía sobre la comunidad. La atmósfera enrarecida parecía advertir de un desequilibrio. El río, que siempre había fluido con firmeza, comenzó a agitarse, como si respondiera a la energía contenida en el altar. Las llamas danzantes crearon reflejos inquietantes en los rostros de quienes asistían, y un estremecimiento colectivo impregnó sus corazones. De repente, el viento sopló con fuerza, llevando con él ecos de antiguas profecías, revelando un mensaje olvidado que había dormido bajo capas de silencios. En un instante de claridad, Miriam comprendió que el altar no solo era un lugar de ofrendas, era un umbral a un nuevo destino, un lugar donde sus historias y sacrificios podían ser capaces de cambiar el curso de su existencia. Consciente de que las sombras estaban ahí para ser enfrentadas, un fuego interno creció en su pecho, iluminando su camino. Tus voces han despertado no solo a tu pasado, sino a tu futuro. Resonó en su interior una advertencia, como si el viento llevara el eco de su propio ser. Las historias compartidas ya habían comenzado a forjar un cambio, pero había más en juego que lo que cualquiera de ellos había previsto. Miriam sintió que el altar exigía una respuesta, un compromiso que trascendía lo físico. Con renovada determinación, se volvió hacia su comunidad y habló con fervor. ¿No ven? Este sacrificio no es solo una entrega de partes de nosotros, sino un pacto con nuestras raíces, un renacimiento de nuestra herencia compartida. Debemos abrazar el dolor y la lucha, no solo como individuos, sino como un pueblo que persigue la libertad, la identidad y la fe. Las palabras de Miriam resonaban con una claridad feroz, y en su interior supo que su travesía apenas comenzaba, anunciando que una liberación real requeriría más que simples ofrendas físicas. La comunidad se sintió llamada a confrontar los miedos que las habían mantenido cautivas. Miriam, con el corazón rebosante de valor, introdujo la idea de un sacrificio mayor. Acerquémonos no solo a este altar traído por generaciones, sino también a un sacrificio de nuestras sombras, de nuestras dudas, de nuestros miedos, incluso de nuestros rencores. Es tiempo de dejar ir lo que nos divide,
para abrazar lo que nos une en medio de sus palabras. Una niebla comenzó a formarse alrededor del altar. Un reflejo de lo que estaba a punto de revelarse. Era el momento de enfrentar lo desconocido. La comunidad observó, intrigada, y en algunos, un destello de esperanza comenzaron a brillar. Mientras el aire vibraba con expectativas, Miriam se dio cuenta de que el sacrificio debía ser colectivo. La liberación que ansiaban dependía de su voluntad de unirse en lugar de permanecer divididos. Venid. Compartan conmigo lo que más han temido. Traigan sus sombras aquí, al altar, y abramos juntos las puertas hacia un nuevo amanecer, invitó. La respuesta fue un murmullo ansioso, pero la voz de Simón se alzó entre la multitud. Con una tristeza palpable, avanzó. Temo que ningún sacrificio haga eco del dolor arrastrado. He estado ciego, siempre he cuestionado, pero nunca he tenido el coraje de mi propia voz. Un silencio denso siguió a sus palabras y Miriam sintió como un resplandor comenzaba a levantarse. Levantó la mirada hacia el cielo, buscando respuestas a las preguntas que resonaban en su ser. El sacrificio es el puente hacia la esperanza, no una representación del sufrimiento, sino un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nosotros. El pueblo, con nuevas energías surgiendo, uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a liberar sus sombras. Un hombre habló de la pérdida de su hijo, una mujer de las cadenas de su matrimonio, otro de las vilipendios de los opresores. Las sombras eran muchas y sus relatos, como burbujas en la superficie del agua, estallaban en el aire. Miriam sintió que una poderosa corriente se tejía entre ellos, un hilo de conexiones que resonaban en el altar. No eran meras palabras, eran gritos de liberación, de un pasado que se reconfiguraba. El fuego comenzó a arder más intensamente, abonado no solo por la leña, sino por el eco de su vulnerabilidad. De repente, del cielo descendió un destello, iluminando el altar singularmente. Todo se detuvo. Una voz resonó como un trueno, profunda y clara. El sacrificio de sus sombras suscitará la entrega de la luz. Aunque el camino sea arduo y lleno de incertidumbres, la unión de sus corazones cambiará la historia. Miriam sintió como si toda la comunidad estuviera envuelta en un abrazo divino. La realidad se transformaba ante sus ojos, los corazones, antes atados por el miedo, ahora latían juntos como uno solo. Nosotros somos el cambio, gritaron al unísono, con fuerza y valor. En ese momento, la revelación llegó a Miriam con la claridad que tanto había buscado. La fe no solo se cultivaba en los altares, sino en cada paso que tomaban juntos. Las decisiones que tomaron esa noche no solo eran su sacrificio, sino el camino hacia un futuro esperanzador. Con los ojos brillantes de emoción, Miriam levantó sus manos hacia el cielo. La luz siempre espera al final del sacrificio, y hoy hemos hecho la elección de abrazar nuestras sombras para transformarlas en luz. Este es el primer paso hacia la libertad, hacia el futuro que se nos ha prometido. Y en la resonancia de sus palabras, la verdad se estableció firmemente en sus corazones. Mientras las llamas danzaban al unísono, todos supieron que su historia no hacía más que comenzar. El sacrificio ya no era un camino de desesperanza, sino un faro que les iluminaría mientras enfrentaban las adversidades. En ese abrazo colectivo, Miriam supo que, al final, el amor siempre triunfa.